Para comenzar con el video, introduciremos el complemento de un conjunto, que se define como: es un nuevo conjunto A superíndice C cuyos elementos son los que no pertenecen al conjunto A. O sea, tenemos el complemento del conjunto A definido por los elementos X tal que X pertenece al conjunto universal y X no pertenece al conjunto A. O lo que es lo mismo, el complemento del conjunto A va a ser igual al conjunto universal diferencia el conjunto A. Muy bien. A continuación, veamos un ejemplo de cómo aplicar esta definición. Dados los conjuntos, conjunto universal definido por los elementos y el conjunto D definido por los elementos, calcule el complemento del conjunto D. Muy bien. Para calcular el complemento de un conjunto, podemos seguir el siguiente procedimiento. El complemento del conjunto D, que es lo mismo que el conjunto universal, diferencia el conjunto D, va a ser igual. La diferencia entre conjuntos ya lo vimos en un video anterior, pero si tienes alguna duda con este tema, te dejaré el link en la descripción del video donde explicamos cómo calcular la diferencia entre conjuntos para que lo veas. Luego, seleccionaremos solo los elementos que pertenecen al conjunto universal y que no pertenezcan al conjunto D, que serían, en primer lugar, el número 2, que solo pertenece al conjunto universal; en segundo lugar, el número 7; en tercer lugar, el número 8; y en cuarto lugar, el número 10. Y estos serían los elementos que pertenecen al complemento del conjunto D, o la diferencia entre el conjunto universal y el conjunto D escrito como un conjunto. Ahora bien, si queremos realizar este mismo cálculo en un diagrama de Venn, nos quedaría el conjunto D y el conjunto universal, donde comenzaremos representando los elementos que pertenecen al conjunto D, o sea, el número 1, el número 3 y el número 5. De forma similar, representaremos los elementos que pertenecen al conjunto universal, que serían el número 1, que es parte del conjunto D. Le continúa el número 2, que lo ubicaremos fuera del conjunto D. El número 5, que es parte del conjunto D. Le continúa el número 7, que lo ubicaremos fuera del conjunto D. Le sigue el número 8, que lo ubicaremos fuera del conjunto D. Y por último, el número 10, que también lo ubicaremos fuera del conjunto D. Muy bien. Ya después de haber ubicado todos los elementos de ambos conjuntos en el diagrama, el conjunto complemento del conjunto D, o lo que es lo mismo, la diferencia entre el conjunto universal y el conjunto D, se representa sombreando solo la parte donde los elementos pertenecen únicamente al conjunto universal. O sea, que si tienes alguna duda con los diagramas de Venn, te dejaré el link en la descripción del video donde se introducen los diagramas de Venn para que lo veas. Y de esta forma se calcula el complemento de un conjunto expresado como un conjunto y en un diagrama de Venn. Muy bien.
Espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción al complemento de un conjunto como parte del curso de teoría de conjuntos. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.